exigirle al arquero. Guaraní cuando se antoja o cuando se decide puede ser peligroso de Milo. Chejos se escapa por derecha a ver qué va a aguantarla, va a buscar la falta, no, mete un caño, no prospera. Igual Chiego, la pelota ahora en su poder, le cierra la pelota número 8. Insiste muy bien Vallejo, la limpiaron ahora para Dávalos, va a meter el centro de segundo palo, está Mauro de cabeza. Ahí, todo invalidado, gran centro de Dávalos. Grande. Fondo sale, lo va a presionar bien Dávalos, recuperó Mauro Gómez, la quedó, ahora sí, está el primero de Guaraní, la hizo muy bien el número 10, tiró sobre la línea, se insulta el peligro, la línea, antes de la vecina. ¡Gol de Guaraní! Antonio Franco, de mi vida, la tercera, la vencida. Tú no te preocupes, el amonestado de Galeano ya lo vamos a encontrar, nos estamos nosotros reencontrando y acá. Vallejo se la voló. ¡Golazo de Guaraní, Antonio Franco! ¡Tremendo zapatazo! Apareció Marcelo. Vuelvo a repetir tempranamente este resultado, por eso por ahora se está metiendo en semifinales de llave de este torneo regional de exigido Edu. Lo presiona Dutra. No se complique Edu, no se complique hermano. La despeja Galván ahora. Completa el despeja arriba. Rompe el juego. Beto Gómez. La limpia para Sanabria. Otra para Benco. Mete un caño. Limpio para Sanabria por derecha. Bien Noguera. Limpia esa campo rival. No, sí puede ser. Creo que fue 5-0 allá, fue una locura. La pelota de Vallejos. Va llegando a la última línea. Metió el centro. Segundo palo. Para cobrar penal, pero una advertencia al número 9 franqueado. Qué lindo cruce se puede llegar a venir. Y acá, y ahora para Mauro, ahí está el cuarto. Mauro, gol. Gol de goleador, no podía faltar. Apareció Mauro Gómez, recibió el pase largo, se acomodó, se perfiló, le ganó la posición al defensor, entró y como los que saben.